Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un material fascinante que explora los textos fundamentales de la homilética. Vamos a intentar responder a una pregunta que, honestamente, ha estado en el centro del liderazgo durante siglos. ¿Qué es exactamente lo que hace un verdadero líder espiritual? Porque seamos sinceros, no se trata solo de pararse frente a un grupo de personas a hablar bonito, sino de revisar esas bases profundas que sostienen cada palabra que se dice. Empecemos. Entonces, para arrancar, piensen en esto. ¿Cómo medimos realmente el peso, la integridad del carácter de un líder? Es súper fácil dejarnos deslumbrar por el carisma de alguien o por lo bien que habla en público. Pero la historia y estos textos antiguos nos enseñan que el verdadero liderazgo se somete a una balanza muy diferente. La verdadera prueba viene cuando cae el telón. ¿Qué pasa cuando las palabras ya no son suficientes? Para entender esta idea, imagínense esta escena súper dramática en un antiguo palacio babilónico. Tenemos al rey Belsasar, quien armó un banquete enorme, una fiesta monumental para 1000 de sus príncipes. Estaban bebiendo vino usando los vasos sagrados de oro y plata que, imagínense, habían sido robados del templo de Jerusalén. Y mientras hacían esto, alababan a sus dioses de oro, bronce y piedra. Pero de repente, ¡boom!, aparecen los dedos de una mano humana de la nada y empiezan a escribir un mensaje directamente en la pared. La historia cuenta que el rey estaba tan aterrorizado que literalmente le temblaban las rodillas. Llamaron al profeta Daniel y él le soltó la verdad. Le dijo al rey que no había honrado al Dios que tenía su vida en sus manos. Esa frase fulminante en la pared significaba que Belsasar había sido pesado en la balanza y hallado falto. Es una historia intensa, claro, pero ilustra un principio universal clave en nuestro material de hoy. Tarde o temprano, toda persona en una posición de influencia es pesada y evaluada por Dios. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, pesados en la balanza. Segundo, las 4 dimensiones de la predicación. Tercero, el carácter del pastor. Cuarto, el peligro del alcohol. Quinto, cómo evitar el orgullo. Y cerramos con el sermón más fuerte. Empecemos con la primera parte de nuestro análisis, pesado en la balanza, midiendo el liderazgo. Aquí el punto crucial, lo verdaderamente importante, es que logremos entender las diferencias. En el material tenemos 3 conceptos. Primero está la homilética, que es básicamente el estudio formal de cómo se preparan y predican los mensajes. Luego tenemos la predicación, que va un paso más allá. Es declarar esa palabra pero con unción, buscando persuadir y reconciliar. Y finalmente la enseñanza, que trata de ayudar a otros a adquirir conocimiento, valores y habilidades. Ojo aquí, no es solo pasar datos de una cabeza a otra, es literalmente impartir vida. Pasemos a nuestra segunda sección, las 4 dimensiones de la predicación. Imagínense que los antiguos griegos tenían este marco clásico para hablar en público, dividido en 3 partes esenciales. Ethos, que representa el carácter y la conducta. Logos, que es la palabra o el mensaje lógico en sí. Y pathos, que es toda esa pasión y sentimiento. A este modelo clásico, los textos espirituales le añaden una 4ª dimensión, el pneumatos, o la unción. Todas son vitales, por supuesto, pero en este análisis nos vamos a enfocar fuertemente en el ethos. ¿Saben por qué? Porque la conducta y el carácter del líder siempre, y quiero decir siempre, deben ir por delante de su mensaje. El mensajero pesa muchísimo más que su método. Y esto nos lleva directo a la sección 3, el carácter del pastor, su ética y conducta. Volviendo a esa idea de la balanza de Belsasar que vimos hace un momento, de un líder pastoral se espera que sea, en una palabra, irreprensible, es decir, alguien intachable y libre de acusaciones fundamentadas. Y el texto nos marca que esto debe suceder en 2 frentes muy claros. Primero, en lo privado. Si tu propia conciencia te está acusando por dentro, simplemente no vas a poder predicar con valor. Segundo, en lo público. La meta aquí es allanar el camino, hacerlo súper recto, para que las personas más débiles no tropiecen al seguir tu ejemplo, sino que por el contrario encuentren sanidad al seguir esos mismos pasos. Y fíjense qué interesante es esto. En los textos encontramos una lista de 12 requisitos específicos para el liderazgo, 5 rasgos negativos que hay que evitar a toda costa y 7 rasgos positivos que se deben poseer. Pero ¿saben qué es lo verdaderamente revelador aquí? Que de esos 12 requisitos, solamente uno tiene que ver con talento o habilidad. Ser apto para enseñar es la única habilidad técnica en toda la lista. Todo lo demás se enfoca en que la persona no sea arrogante, que no sea dada al vino, que sea prudente, disciplinada y que administre bien su propia casa. El resto de la lista es puro carácter. Creo que esto demuestra sin lugar a dudas que, para el liderazgo, el carácter no es negociable, es primordial. Ahora vamos a tocar una advertencia muy específica en la sección 4, el peligro del alcohol y las sustancias.
El texto original nos presenta un contraste brutal, casi poético, pero muy severo sobre el alcohol. Al principio, claro, el vino resplandece en la copa, se ve suave, súper atractivo. Pero como advierte drásticamente el pasaje de Proverbios, al final del camino, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. ¿Ven el contraste, verdad? Es la diferencia enorme entre un inicio deslumbrante y divertido y una conclusión absolutamente venenosa. Y para que veamos que esto no es solo teoría, el material nos pone 2 ejemplos históricos de lapsus de juicio por culpa de la bebida. Lot y Noé, personajes importantísimos. Lot se embriagó, y esto desencadenó acciones que terminaron en el nacimiento de 2 naciones enteras que serían enemigas junadas de Israel, los moabitas y los amonitas. Por otro lado, Noé, también por embriaguez, terminó maldiciendo a su propio nieto, Canaán. No estamos hablando de un simple dolor de cabeza al día siguiente, estamos hablando de consecuencias generacionales desastrosas. Sirven como una advertencia gravísima para evitar que los líderes actuales tropiecen y lleven a otros hacia esa serpiente venenosa. Avanzamos a la sección 5, evitando el orgullo y la actitud dictatorial. ¿Saben qué otra cosa puede ser súper destructiva? El éxito cuando se maneja mal. Y aquí tenemos el caso de estudio clásico, el rey Saúl. Antes de probar el éxito, Saúl era tan, pero tan humilde que literalmente se escondió entre el equipaje cuando querían coronarlo rey. Pero el éxito, desafortunadamente, lo transformó. Se convirtió en un individuo sumamente orgulloso, empezó a sentirse por encima de todos y pasó de ser ese siervo humilde a un tirano arrogante y dictatorial. Pero, ¿cómo llega alguien a ese punto? Bueno, al desglosar esto, el material encuentra 3 raíces principales para esa actitud dictatorial. Muchas veces empieza desde la juventud, cuando hay demasiada indulgencia y las personas se acostumbran a salirse con la suya siempre. Luego viene el éxito repentino que infla el ego de golpe. Y el golpe de gracia es negarse a escuchar consejos. Por eso es absolutamente vital mantener un espíritu enseñable. Piénsenlo, líderes gigantescos como Moisés escucharon el consejo de su suegro Jetro. El apóstol Pablo se sometió al consejo en Jerusalén. Ser humilde y escuchar no te hace un líder débil. Al contrario, es el ancla que evita que tu liderazgo se convierta en una dictadura. Y así llegamos a nuestra última parte, la sección 6, el sermón más fuerte, la vida diaria. Me encanta esta imagen. Es una metáfora preciosa de un pergamino antiguo en blanco. Nos recuerda a que la vida diaria de un líder está escribiendo un mensaje constante, sin pausa. De hecho, el carácter de una persona, sus acciones cotidianas, cómo trata a los demás, ese es indiscutiblemente el sermón más estrepitoso que jamás va a predicar, y va a superar con creces cualquier discurso superpulido que se dé desde una plataforma. Hay un fragmento de un poema en el texto que resume todo este análisis de una manera brillante. Escuchen esto. Prefiero ver un sermón antes que oírlo. Prefiero que andes conmigo antes que me indiques el camino. El fino consejo confunde, pero los ejemplos siempre son claros. ¡Wow! Esto aterriza hermosamente la verdad inevitable de que las buenas acciones, el vivir bien, siempre será más claro, más persuasivo y muchísimo más difícil de malinterpretar que el mejor de los discursos. Entonces, para cerrar este análisis les dejo esta pregunta y de verdad me gustaría que le den vueltas en la cabeza. Si nuestra vida diaria fuera un sermón ininterrumpido, ¿qué mensaje preciso estaría escuchando la gente a nuestro alrededor? Es un pensamiento bastante provocador que nos invita a todos a poner nuestras propias acciones en esa balanza del liderazgo ético. Muchísimas gracias por acompañarnos a desglosar este material hoy y nos vemos en el próximo análisis.